Bien, amigos de BPI, establecemos este nuevo contacto desde el Salón Tríptico de la Asamblea Nacional, donde el día de hoy se desarrolla la sesión de la Comisión Delegada del Parlamento. En este momento acaban de aprobar un acuerdo donde se expresa la inconstitucionalidad del cargo del Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz. Vamos a dejarlo con el resto del debate. Sobran 2 puntos en la agenda del orden del día. Uno de ellos es sobre las medidas económicas. Vamos a dejarlo entonces con la sesión de la Comisión Delegada. Colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, especialmente el pueblo de Petare. En este punto he pedido la palabra para hablar sobre el índice de actividad económico que se calcula desde la Asamblea Nacional en la Comisión de Finanzas. Junto al índice nacional de precios al consumidor, que ha permitido que todos los venezolanos sepamos que estamos en una hiperinflación, la número 57 de la historia de la humanidad, también hemos decidido, dada la política de ocultamiento seguida por el Banco Central de Venezuela, hacer seguimiento a la actividad económica de Venezuela a través de un índice de actividad económica, que es un índice coincidente con la actividad económica general, también llamado Producto Interno Bruto o PIB. Como esa cifra es ocultada de manera deliberada por el Banco Central para ocultar el fracaso económico del modelo socialista, nosotros hemos tomado una serie de variables que se aproximan al comportamiento del PIB en la economía nacional, y esto permite, pues, que estas variables sean coincidentes con el ciclo económico. Entonces, este índice que hemos venido trabajando durante todo el año 2017, hoy queremos presentar que para el segundo semestre del año 2018 tenemos una contracción de la actividad económica de 25%. Para el primer semestre del año, es decir, comparando el primer semestre del año 2018 contra el primer semestre del año 2017, esto es una contracción sin precedentes en la historia de Venezuela, sin precedentes en la historia de América Latina y con muy pocos casos en la historia de la humanidad registrados. Esto es algo sumamente grave que se suma a la caída de la actividad económica desde que Nicolás Maduro asumió el poder de 50,61%. La actividad económica durante el año 2014, 15, 16, 17 y lo que va del año 2018 acumula la economía una caída del 50,61%. Esto habla del colapso económico que está viviendo el país el día de hoy y que se refleja en la calidad de vida de todos los venezolanos, en el empobrecimiento dramático que está viviendo el país, que otrora fuera la segunda economía del mundo en términos per cápita y la economía más rica del continente latinoamericano. Solo hay 3 casos que se asemejan a una caída tan dramática de la actividad económica: Tayikistán en 1991, Liberia después de una guerra civil en los años 80 dramática, y la Gran Depresión de los años 30 en los Estados Unidos. En la historia solo se conocen casos similares a esto en esos 3 periodos. Y esa es la razón por la cual el pueblo venezolano está huyendo por los Andes latinoamericanos, sudamericanos, huyendo de esta crisis, huyendo del hambre, huyendo de la miseria. ¿Qué variables explican este comportamiento, esta caída dramática de la actividad económica? Bueno, en primer lugar, la caída de la producción petrolera. El país con las reservas petroleras más grandes del mundo produce menos petróleo que países que tienen poco petróleo, como Brasil, o una cifra similar a la de Colombia. Es, desde todo punto de vista, injustificable, inaceptable que la producción petrolera venezolana, según fuentes secundarias, sea de apenas 1.2 millones de barriles de petróleo, estando la mitad de ese monto comprometido en endeudamientos, en compromisos, más allá de los compromisos que ni siquiera se cumplen por estar la República en default. Es decir, pues todo ese compromiso, toda esa producción está prácticamente comprometida. Otra variable importante que explica la caída dramática del índice de actividad económica es la caída del sector comercio, cierre de comercio, que se les va a agregar, por supuesto, los cierres de comercio
debido a las medidas económicas tomadas después del 20 de agosto y por supuesto también la caída de la manufactura con el cierre de una gran cantidad de empresas en Venezuela, generando mayor desempleo, mayor hambre y mayor problema para la familia venezolana. Esto es consecuencia de un modelo económico, de un modelo político y un modelo económico de controles, de expropiaciones, que nos ha vuelto el país más pobre de América Latina, teniendo el potencial para ser el más rico de América Latina y del mundo. Y a eso se agrega pues todas estas noticias que tenemos de nuevos endeudamientos y endeudamientos, que no hay manera de pagar. Si la economía se contrae 50%, ustedes me dirán cómo se va a pagar esto, colegas parlamentarios. Evidentemente no hay manera de pagarlo, además que esos endeudamientos seguramente será para más gastos, lo cual no habrá mayor capacidad productiva entrando Venezuela en lo que se conoce como un esquema Ponzi, deuda para pagar más deuda, que solo tiene como resultado final la liquidación de los activos de la República, como estamos viendo en el caso de Citgo, PDVSA, muelles, terminales que se tienen en el Caribe, etcétera, 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 que bajo este esquema la República no tendrá otro camino sino perderlo, sino hay un cambio radical, inmediato del modelo económico y político en Venezuela. En Venezuela no hay cambio económico sin cambio radical del modelo político. ¿Qué consecuencias trae esto para el pueblo venezolano? Bueno, el PIB es una medida directa de la capacidad de consumo. Una contracción del PIB o de la actividad económica se refleja en una caída proporcional o más que proporcional en la capacidad del consumo del pueblo venezolano, que no tiene posibilidad de recuperarse de la caída no solo del nivel de ingresos, sino de la producción de la economía, que es la economía real. Y por eso cualquier nuevo aumento de precios, de salario, por decreto, no tendrá otro fin, sino más inflación que se comerá todos esos aumentos salariales. Porque no hay un correlato en la producción, no hay un correlato en la economía real. Y si no hay correlato en la economía real, esos decretos se convierten en inflación que se come el consumo, incluso en una proporción aún mayor. Yo quisiera que el pueblo venezolano, que los trabajadores del salario mínimo en Venezuela no fuese $1 ni $30, sino 300, 500 dólares mensuales como era antes, o $1,000 o $2,000. Pero eso se logra sin decreto, sin estar decretando, se logra trabajando, invirtiendo, produciendo, abriendo empresas, creando clima de negocio para que haya oportunidades para el pueblo venezolano, oportunidades de verdad, y que ese pueblo no tenga que estar ahí migrando, pasando trabajo, como vemos allá el Libertador, pasando los Andes, pasando trabajo, necesidad, pero esta vez huyendo de su país, en una historia que no es gloriosa, sino oprobiosa en este tiempo. Por supuesto también una caída de la actividad económica, además de una caída del consumo, genera una caída del empleo, porque una vez que se cierran las empresas, se cierran una cantidad de empleos, como hemos visto también en las últimas semanas, donde la última semana de agosto cerraron una gran cantidad de empresas, comercios, locales, y quedaron una gran cantidad de compatriotas venezolanos desempleados. Y por supuesto, el efecto global de una caída de la actividad económica es la pobreza. Una pobreza pues que ya prácticamente va a llegar al 100% de los venezolanos. Casi que no tiene sentido hablar de pobreza en Venezuela, porque todos los venezolanos son pobres en este momento. Finalmente, ciudadano vicepresidente, recalcar que la única manera de detener este desastre económico sin precedentes en nuestro país y en la historia de América Latina es logrando un cambio radical del modelo político que permita un cambio radical del modelo económico. Es todo. Gracias, compañero diputado Ángel Alvarado. Continuando en el derecho de palabra, le corresponde al diputado Edgar Zambrano en este punto. Señores, colegas de la Junta Directiva, colegas parlamentarios, es muy difícil no establecer lo que podríamos llamar los daños colaterales de las decisiones en política económica en el gobierno nacional. Estamos en presencia, entre otras cosas, de la destrucción, el aniquilamiento de una institución que
que en toda sociedad inteligente marca la relación entre el capital, la fuerza del trabajo, entre el Estado y la fuerza del trabajo. Es la institución del salario. Con las recientes medidas económicas, el nuevo cono monetario y la nueva definición que en salario ha establecido el gobierno, se aniquila de manera definitiva todo lo que tiene que ver con las conquistas socioeconómicas que a lo largo de la historia del país, desde el aniquilamiento de la dictadura hasta el año 2000, tuvo presencia en Venezuela mediante las convenciones colectivas, los acuerdos individuales de trabajo que realizaban las organizaciones de carácter sindical en representación de sus agremiados en el país. Se elimina desde todo punto de vista lo que es la escala salarial. Se rompe con la movilidad social que tiene como elemento, como componente fundamental, la meritocracia, la antigüedad y la profesionalización de los trabajadores en Venezuela. Trabajadores desde las empresas, desde las fábricas, hasta todos aquellos que forman parte de la profesionalización y que devienen de las aulas de formación académica en el país. Esto grafica de manera lapidaria el fracaso del modelo político en Venezuela. El fracaso de la implementación de una economía divorciada de las sociedades inteligentes, de una economía que sale del marco de la globalización para convertirse en una economía de Estado, de un Estado desfasado, de un Estado ignorante, de un Estado que tiene como único objetivo la destrucción de la sociedad del trabajo y la meritocracia salarial en Venezuela. Estamos en presencia del rompimiento de lo que ha sido una premisa universal: igual trabajo, igual salario. Y ahora pretende el gobierno cortar de un solo tajo e igualar la institución del salario y endosarle a los trabajadores venezolanos, sin ningún tipo de valoración, un mismo salario y respetando las convenciones colectivas y las relaciones contractuales que se han establecido entre los trabajadores y sus patronos. Y esto va a tener graves consecuencias, no solamente en la salud de los trabajadores venezolanos y de la familia de los trabajadores venezolanos, porque nos va a retrotraer, colegas parlamentarios, a los tiempos de la esclavitud. Se van a ver obligados nuestros trabajadores a buscar otros espacios de trabajo, es decir, tener 1, 2, 3 trabajos para poderle hacer frente a la demanda de condiciones de vida dignas, para hacerle frente a la demanda que establece la familia en consumo de alimentos, de medicinas, de recreación, de movilidad, de salud, de todo lo que tiene que ver con la armonía del cuerpo familiar. Estamos entonces en presencia de una involución en Venezuela de lo que tiene que ver con esa institución universal
que es sagrada para el mundo de los trabajadores, como lo es el salario. ¿Y cómo llegan los trabajadores entonces a esta situación? Lo obliga el estado de necesidad que impulsa el propio gobierno con políticas fallidas, con políticas públicas que no tienen ninguna conexión entre la realidad del mundo de los trabajadores y el modelo político que se empeña en mantener el gobierno. Y eso establece, en definitiva, la carencia de seguridad jurídica en el mundo de la relación entre el capital, los trabajadores y el Estado. Y si no hay seguridad jurídica para la fuerza del trabajo, tampoco existe seguridad jurídica para la inversión foránea o para la inversión nacional, que es la que daría el impulso a unas relaciones de trabajo en concordancia con la modernidad y en concordancia con la movilidad social y la progresividad de los derechos de los trabajadores venezolanos. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Gracias, compañero diputado Edgar Zambrano. El tercer punto del orden del día y último punto, ciudadano secretario. Gracias, presidente. Tercer punto del orden del día, debate sobre la inconstitucional entrega de contratos de concesiones de hidrocarburos. En este punto del orden del día tiene derecho a palabra el diputado Jorge Millán.